Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Quiero darles un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias a quienes han empezado a conectarse a esta hora de la noche de Colombia. Veo que hay algunos amigos también de España. Creo que debe ser la 1 de la mañana ya, que están conectados en este momento. A ellos todo mi recuerdo, mi cariño, mi gratitud por los años maravillosos que estuve compartiendo durante mi proceso de formación también en Teología para el Matrimonio y la Familia. Un recuerdo para ustedes, para todos los amigos y amigas de España, a los hermanos de la comunidad. Desde que empezó toda esta experiencia de la pandemia y del aislamiento social hace casi 4 meses atrás, cuando tal vez movido por una emoción del Señor, dije, debemos aprovechar también estos momentos y utilizar los medios que tenemos para seguir creciendo en nuestra experiencia de fe. Y se me ocurrió hacer estas catequesis en las horas de la noche, donde he tratado ya diferentes temas. En principio, cualquiera de los que se conectan, a lo mejor usted podría decir, no, pues aprovechemos esta oportunidad como para formarnos, para educarnos en nuestra fe de cristianos católicos. Sin embargo, con el transcurrir de los días y de los meses, me he dado cuenta que todo esto que estamos haciendo o las otras experiencias que ustedes pueden estar viviendo, conectándose con algún otro sacerdote, haciendo algunos cursos virtuales, escuchando predicaciones, exhortaciones, cursos bíblicos, etc., aunque fuera de manera virtual, creo que de alguna manera nos ha permitido a nosotros poder, como a mí me gusta siempre decirlo así, y ustedes creo que se han dado cuenta de ello, como para aprender a interpretar nuestra historia. Creo que sin lugar a dudas la fe es de esos elementos constitutivos de la vida humana en los cuales el Señor nos ayuda bíblicamente, teológicamente, espiritualmente a interpretar todos los acontecimientos. Cosas que sin Dios resultarían ilógicas, absurdas, inexplicables y profundamente deprimentes. Sin Dios para nosotros sería imposible poder comprender la muerte, el sentido de la enfermedad, el fracaso. Y digo que sería imposible porque cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, una de las primeras cosas que el Señor Dios, nuestro Padre, hace es
llevarnos hasta la presencia de su Hijo Jesús. Y al contemplar a su Hijo Jesús justamente en la cruz, a Cristo crucificado, es allí en la cruz donde nosotros vislumbramos todo. Y creo que ese sería como el primer elemento que yo quisiera compartirles a ustedes hoy. Contemplar en la cruz el sentido de todo. Aquello que en este momento le puede estar doliendo, mortificando, haciendo sufrir, lastimando, haciendo llorar. Mire la cruz, contemple la cruz, y allí el Señor le va a mostrar todo. Yo me convencí una vez que el lugar donde todas aquellas cosas que María guardaba en su corazón, que en un principio ella no entendía, el lugar donde todo lo pudo entender fue en la cruz de Jesús. Y fue en la cruz de Jesús donde ella supo lo que significaba esa frase: y he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Es increíble poder percatarnos cómo Cristo hace nuevo todo. No es que Cristo cambie las cosas, es que renueva las cosas y les da un significado explosivamente diferente, para que todos aquellos que alcanzamos a conocerlo de parte suya podamos vivir la vida con muchísima más tranquilidad, con muchísimo más gozo, con mucha más esperanza. He venido compartiéndoles en los últimos días una serie de catequesis en torno a los mandamientos de la ley de Dios. Ya inicialmente les hice una introducción a los 10 mandamientos, ya les he hecho la catequesis al primero, segundo, tercero y cuarto mandamiento. Quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharla, yo los invito para que vayan a los días anteriores en mi perfil de Facebook y las miren, y si consideran que la pueden compartir con sus amigos a quienes les pueda servir, pues háganlo con toda la libertad, que hago esas cosas precisamente para eso, para que las personas tengan la oportunidad, si creen que les puede servir de algo lo que yo les explico, bendito sea Dios y que la gloria sea para el Señor. Hoy vamos a mirar el quinto mandamiento, un mandamiento tajante, explícito, corto, muy corto, que todos nosotros lo aprendimos, que aparece justamente después de ese cuarto mandamiento, que fue la última catequesis que les hice, creo que a principio de la semana, tal vez el lunes, que tiene que ver con la relación con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, recuerda, para que tengas larga vida sobre la tierra. Aparece este mandamiento que tiene que ver en nuestra relación con el resto de nuestros prójimos, porque yo les decía que los principales prójimos con los cuales nosotros nos relacionamos son nuestros padres, y por eso Dios parte en las relaciones humanas en la relación que los hijos tienen con sus papás. Después de establecidas esas relaciones, el Señor ya viene a marcarnos la relación con las otras personas, aquellos que están a nuestro alrededor. Y para el Señor es muy importante que el principio, óigame bien, el principio que marca la relación con el prójimo es el principio del respeto total, el respeto absoluto a la vida humana. Y por eso el Señor, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 13, dice sencillamente así, simplemente: no matarás. No dice más nada ese texto en el Antiguo Testamento. No hace ninguna explicación, no lo desarrolla, dice sencillamente: no matarás. Yo recuerdo que hace como 2 semanas atrás, cuando hacía la introducción a los mandamientos, yo les decía a ustedes esto: hay mandamientos de la ley de Dios, específicamente del cuarto
hasta el 10º, que incluso ni siquiera tendría que ser legislado de manera divina por el Creador para nosotros, por puro principio básico de supervivencia, de relación, por puro instinto natural, digámoslo de esa manera, nosotros tendríamos que entender que eso es así. Les decía yo en esa oportunidad que no se necesita ser creyente, no se necesita ser ni judío, ni musulmán, ni budista, ni cristiano católico, ni cristiano protestante, ni ortodoxo, para aprender a amar al padre y a la madre. Eso es como un deber básico de la naturaleza, en donde uno dice, no tendría necesidad Dios que legislar sobre eso. Sin embargo, como el pecado ha hecho tanta mella en nuestro corazón y tampoco ha sido tan fácil para todo el mundo entablar una relación de respeto con sus papás, Dios tuvo la necesidad de legislar en ese sentido y recordarle a los hijos: es necesario que tú honres a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. En ese mismo sentido está el quinto mandamiento: no matarás. Tampoco se necesita tener principios religiosos. No se necesitaría creer en Dios para darnos cuenta que el respeto a la vida de la otra persona debe ser el principio fundamental que mueva nuestras relaciones. Hasta el ateo más ateo comprende que el respeto a la vida humana es eje fundamental en cualquier sociedad. Por eso, hasta las sociedades que son ateas de manera confesional, ateas desde su constitución, incluso aquellas naciones donde la religión, donde el culto a Dios está prohibido el asesinato. Porque ninguna cultura, ninguna en absoluto, podría entender que un ser humano le quite la vida a otro ser humano. Pero como el pecado es así, como hay cosas que pareciera que humanamente nos cuesta trabajo entenderlas, Dios nos ha venido a recordar que el respeto y que la vida de la otra persona es sagrada. La vida de cada uno es sagrada. La suya, la mía y la de todos los demás. Si usted mira en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, la palabra de Dios nos va a decir que cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y mujer, y que lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. El ser humano es la única, oigan bien, la única criatura sobre la tierra que es imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, el respeto a la vida del otro está fundada en la veneración y en el amor a la otra persona. El mundo contemporáneo, el nuestro, ese mundo que están empezando a conocer y a defender muchísimos jóvenes, es el mundo donde se reclaman los derechos, donde se pelean por los derechos, donde sale a manifestaciones por los derechos. Hoy todo el mundo sale a reclamar derechos. Los grupos minoritarios salen a reclamar sus derechos, los negros reclaman sus derechos, las personas del movimiento LGBT salen a reclamar sus derechos, los ancianos ahorita con esta situación de nuestro país que no se les permitía poder salir, tutelaron al gobierno y reclamando sus derechos también de poder salir.
Está el derecho a la libre expresión, está el derecho al libre desarrollo de la personalidad, está el derecho a la libertad, está el derecho a la opinión. Nosotros vivimos en un mundo de derechos. Pero lo que nunca se nos puede olvidar es que el derecho fundamental, el fundamental, es el derecho a la vida. Porque cuando se anula el derecho a la vida, los demás derechos quedan anulados. Si no hay derecho a la vida, no hay derecho a nada. Porque si no hay vida, ¿cómo va a reclamar usted derecho a la libertad? ¿Cómo va a reclamar usted derecho a tener dominio sobre su propio cuerpo? ¿Cómo va a reclamar usted derecho a su opinión? ¿Cómo va a reclamar usted derecho al libre desarrollo de su personalidad? Por eso puede resultar un discurso bastante hipócrita, y lo digo así, hipócrita, muy hipócrita, cuando uno proclama y defiende los demás derechos, pero anula el derecho a la vida. Si no hay derecho a la vida, todos los demás derechos caen por su propio peso, porque los demás derechos se sustentan sobre el derecho a la vida. Y es en ese derecho a la vida donde justamente el Señor viene a anclar el respeto, la consideración a la vida del ser humano. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos, de dialogar, cuando usted ve a alguien por la calle, ¿qué es generalmente lo que usted ve? ¿Ve a un ser humano? ¿Ve a un sujeto de derechos? ¿Ve a alguien que le es semejante? Al ver usted esas tres cosas, lo primero que usted piensa es, caramba, si este es un semejante, si este es alguien como yo, si yo reclamo y defiendo el derecho a mi vida, entonces eso significa que el otro también tiene derecho a la suya. Y eso es una cosa de pura lógica humana, que como les dije, ni siquiera tendría Dios que recordárnoslo, decírnoslo, hombre, no mates. Pero como se nos ha olvidado, como muchas veces hemos pensado que si tenemos derecho a cortar la vida de los demás, entonces por eso el Señor nos lo recuerda, que el derecho a la vida es un derecho que funda todos los demás, porque la vida humana es sagrada. Está puesto en el corazón. Está puesto en el corazón. Desde que somos niños, hay algo como por dentro que nos va diciendo a nosotros que las demás personas merecen vivir del mismo modo como yo quiero vivir. Y fíjense que cuando somos tan pequeñitos, no ha habido una Biblia abierta que venga a recordárnoslo. Ya se los dije, hay culturas que son ateas por principio constitucional, países que son ateos, sin embargo, se legisla contra el homicidio, contra el asesinato, porque se considera que es una vulneración al derecho principal que cualquier persona tiene. Dicho eso, entonces nosotros podríamos pensar, desde el punto de vista religioso, ¿cuáles son los principales pecados que se puede cometer contra ese quinto mandamiento? Los principales pecados son el suicidio, quitarse la vida, atentar contra la propia vida. Nosotros la vida, creo que eso lo podemos entender con muchísima sencillez. No nos la hemos dado. Es más, los chicos, sus hijos adolescentes, cuando están molestos con ustedes, especialmente con la mamá, que algún día salen de pelea,
una de las primeras cosas que le dicen es: ¿y tú para qué me pariste a mí? Yo no te pedí nacer, yo no te pedí nacer, yo no pedí venir al mundo. Y es que es verdad, ninguno de nosotros pidió nacer, porque la vida nos fue dada como un don. Si nos fue dada como un don, si nosotros no somos los hacedores, los creadores de nuestra propia vida, eso significa que no tenemos autoridad sobre ella, en el sentido de que ninguno puede decidir por sí mismo en qué momento quiere morir. El suicidio es un pecado contra el quinto mandamiento. Un suicidio que se ve manifestado de diferentes formas, de manera activa o de manera pasiva. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Que suicidio de manera activa o de manera pasiva? Sí, un suicidio de manera activa es sencillamente cuando una persona decide y radicalmente quitarse la vida, bien porque se ahorque, se envenene o se pegue un tiro en la cabeza. El suicidio de manera pasiva es aquel que se ocasiona cuando la persona, descuidando su salud o atentando a su salud, empiezan a deteriorarla de tal manera que ellos saben que el desenlace próximo va a ser la muerte. Me refiero a aquellas personas que beben desconsideradamente, aquellas que consumen droga. Eso es un suicidio, porque es un atentado contra la salud, que es también un don de Dios. El apóstol San Pablo nos recuerda a nosotros en la carta a los Romanos: si nacimos, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Porque tanto en vida como en muerte somos del Señor. La vida es Dios quien nos la da. Y la muerte es Dios a quien nos llama. Y nadie puede decidir: ya no quiero estar más acá. Obviamente que fíjense que hasta en eso se reclama el derecho a lo que se ha llamado ahorita el suicidio asistido, que está relacionado, y ahorita lo miraremos, directamente con la eutanasia. Cuando una persona en una situación de salud muy complicada, en una enfermedad terminal que de pronto hasta le está haciendo sufrir, entonces le pide al Estado, le pide a la clínica, le pide a su familia que lo asistan para que lo ayuden a morir, ya que él de pronto físicamente no tiene la capacidad para ello porque no se puede mover. El suicidio asistido que llaman ahorita con las nuevas legislaciones. Cualquiera podría decir: está en su derecho, padre. Lo que pasa es que Dios nos ha dado a nosotros la libertad, y eso sí es cierto. Pero lo que nunca nos ha dado es libertad en contra de su voluntad para pecar. El pecado es una violencia a la libertad, no es el ejercicio de la libertad. El pecado es un atentado a la verdadera libertad, porque la verdadera libertad es aquella que nos hace a nosotros libres, buenos. La verdadera libertad es aquella que nos permite a nosotros ejercitarnos siempre en el bien. El otro pecado que va contra el quinto mandamiento es el homicidio voluntario. Homicidio voluntario. Y en eso es necesario hacer la claridad, porque pueden existir también homicidios involuntarios. ¿Qué es un homicidio involuntario? Aquel que se puede practicar en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, cuando una persona en una confrontación bélica, siendo miembro de un ejército, de una fuerza armada,
que defiende su país contra la agresión de otro, en la guerra ocasiona muertes. Homicidio voluntario es aquel que se produce cuando una persona con todas sus facultades, con toda la plenitud de su conciencia, con la intención, decide acabar con la vida de alguien. Otro pecado contra el quinto mandamiento es el aborto. Y esa es una pelea que la iglesia tiene casada. Porque es una postura que la iglesia tendrá que defender con su vida. Y si es necesario, derramando su sangre. Porque nunca podrá la iglesia estar jamás a favor del aborto bajo ninguna circunstancia. Ya les decía a ustedes al principio de la catequesis que si nosotros nos sentimos de verdad tan defensores de los derechos humanos, de la libertad humana, del libre desarrollo de la personalidad, del libre movimiento por cualquier lugar de nuestra nación, si tenemos derecho a la ciudadanía, si tenemos derecho a la libre expresión, el que practica el aborto está cortando todos esos derechos al coartar el derecho a la vida. El aborto es un crimen de lesa humanidad. El aborto es un pecado contra los más débiles o los más inocentes, contra aquellos que no tienen voz, contra aquellos que no pueden defenderse, contra aquellos que en principio deberían ser protegidos por quienes justamente son los que le están quitando la vida. Y contra el quinto mandamiento está otro pecado, que es el de la eutanasia, que es aquella acción voluntaria en la que se busca, en la que se pretende cortar con la vida de una persona argumentando situaciones de dolor y de sufrimiento. El otro día leía un artículo que me pareció supremamente interesante, y es que el aborto es la manera como los padres acaban con sus hijos y la eutanasia es la manera como los hijos acaban con sus padres. Es decir, somos la sociedad que se devora a sí misma, que pelea contra sí misma y que se condena a sí misma cuando los padres atentan contra los hijos y los hijos atentan contra los padres. Y a mí me gustaría que ustedes que están conectados ahorita a esa transmisión, también teniendo en cuenta eso del quinto mandamiento, del no matarás, que es no matarás y no te matarás, recuérdenlo, porque el suicidio también es un atentado, es una violencia al quinto mandamiento. Que nosotros nos pusiéramos a pensar qué tan buenos somos para cuidarnos nosotros de verdad de nuestra salud. Miren, a mí me llama mucho la atención que en esta época de pandemia, que tanto miedo le tenemos al contagio, que estamos tan arrinconados, que estamos tan acobardados, que estamos tan resguardados, que dar un abrazo, saludar de mano a alguien, dar un beso, se ha convertido en una amenaza. Ya no somos ni siquiera capaces de visitar a nuestros padres mayores, justamente por miedo a contagiarlos, a que seamos foco de contagio para nuestros padres ancianos.
Toca mirarlos desde lejos, saludarlos desde lejos, saludarlos virtualmente, felicitarlos virtualmente. O como han vivido la experiencia muchas personas que ni siquiera han podido ver a sus padres desde que esta pandemia empezó. Tanto miedo que le tenemos a la enfermedad, tanto miedo que le tenemos al contagio, tanto miedo que le tenemos a la muerte. Sin embargo, tenemos muchas acciones que propician y que aceleran la muerte. Cuando nosotros atentamos contra la salud y contra la santidad de nuestro cuerpo, mediante la droga, mediante el alcohol, mediante juegos peligrosos de ciertos deportes, cuando somos osados, cuando realizamos ciertas acciones que son un verdadero atentado a la vida y que van contra toda la lógica, y que uno dice, ¿cómo es posible que esta persona juegue con su vida de la manera como lo está haciendo? Hace algunos días estaba leyendo una noticia que ahorita algunos jóvenes se han inventado una fiesta COVID, llaman. A ver quién resulta contagiado primero. Un verdadero atentado al quinto mandamiento, un verdadero atentado a la salud, un verdadero atentado a la vida. Somos una sociedad desquiciada. Estamos desquiciados. A los ancianos nos los llevamos por delante con la eutanasia. A los niños nos los llevamos por delante con el aborto. Y a nosotros mismos nos llevamos por delante a través de los vicios. Somos una sociedad que necesita muchísimo devolver su corazón y su cara a Dios. Y como los que están siguiéndome en la transmisión de esta catequesis son cristianos católicos, son creyentes, creo yo, déjeme decirle algo. Si a usted la fe que tiene no le sirve para aprender a respetar su vida, cuidar su vida, amar su vida y amar la vida de los demás, hermano, entonces apague y vámonos. Esta fe vivida de esta manera no sirve. Si lo nuestro es únicamente tirar voladores y buscar fandango cada vez que hay una fiesta patronal y propiciar con las autoridades municipales el desorden, el licor, supuestamente para rendir homenaje al santo de la devoción del pueblo o del modo como el pueblo se llama, pero esto no transforma nuestra vida. Si el Evangelio no transforma nuestra vida, estamos viviendo de manera equivocada nuestra fe. La fe no nos lleva simplemente a un culto o a una religiosidad exterior. La fe toca las fibras más profundas de nuestra vida. La fe cambia todo el andamiaje, toda la estructura interior que cada uno lleva en su corazón. Y le renueva, como dice el apóstol San Pablo, su mente y su corazón. Nosotros no podemos seguir permitiéndonos que nuestra fe sea acusada, como lo hacen muchas personas, porque infortunadamente hemos dado papaya para eso. Hemos dado motivo para eso. Que nuestra fe sea acusada simplemente de superficialidad y que sigan diciendo de nosotros, es que los católicos no saben sino beber, irse de juerga, y los católicos son todos unos adúlteros. Y por eso mucha gente de manera irrespetuosa y grosera se creen con el derecho de llamarnos la ramera. Quieren que les diga algo. Esta fe debe conducir a la santidad.
Ser cristianos católicos es ser retados a la santidad. Un cristiano católico es una persona que ama a Dios, respeta el nombre de Dios, rinde culto a Dios, ama a sus padres hasta el final de sus días, respeta la vida de los demás, respeta la vida propia. Un cristiano católico es una persona que entiende perfectamente que su cuerpo y el cuerpo de los demás es templo vivo del Espíritu Santo, y que contra ese cuerpo y ese templo no se cometa atentado, porque se convierte en un sacrilegio. Atentar contra la vida es un sacrilegio, es un acto sacrílego, como atentar contra la Eucaristía, como atentar contra los sacramentos. Eso es sacrilegio. Dañar a alguien, hermano, escandalizar a alguien, que es otra forma de asesinato, porque eso es otra advertencia que hace Jesús. Los pecados de escándalo son formas de matar a la otra persona, cuando ellos esperan de nosotros mejores actitudes, mejores comportamientos, esperan de nosotros testimonio. Y dice Jesús: hay de los que escandalizan a los pequeños, porque más les valdría que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar. Pregúntese usted, si usted se siente realmente movido y retado por el Señor a la santidad, al amor a su casa, si usted es un consagrado de su hogar, si usted ama a su familia, si usted respeta su vida. Bien, hermanos, uno no puede andar pidiéndole a Dios salud y atentando contra ella. Muchas personas, cuando uno las saluda y les pregunta: hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo va tu vida? La respuesta que suelen dar en muchas oportunidades, yo no sé si eso sea una respuesta que todo el mundo ha aprendido, pero la respuesta que suelen dar es: no, pues hay salud, mientras haya salud lo demás no importa. Miren la respuesta que da: mientras haya salud lo demás no importa. Todo el mundo habla de la salud, pero cuando la tienen, la violentan. Cuando la tienen, atentan contra ella. Cuando la tienen, la pisotean. Y cuando la pierden, se le clama a Dios para poderla recuperar. Cuando Dios justamente nos pide a nosotros que no hagamos nada contra la vida humana, ni la de los demás, ni la nuestra. ¿Y sabe por qué? Porque la vida humana es muy frágil, hermano. Es muy frágil. No hay nada tan frágil como la vida humana. Estar vivos pende de un hilo, cuelga de un hilo. Y en el momento menos pensado, estamos enfermos gravemente y conducidos a la muerte. El hombre que da culto a Dios, el ser humano que da culto a Dios, también sabe cuidarse y sabe cuidar a los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Permanezca por siempre. Amén. Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Dios les bendiga. Si ustedes consideran que esta catequesis puede servir a algún hermano o a alguna de las otras anteriores, revísenlas, compártanlas. Dios les guarde. Que descansen todos. La Eucaristía mañana es a las 8 de la mañana. Mañana sábado y el domingo, 8 de la mañana. Bendiciones.